El sol salió débil sobre un barrio olvidado de la periferia, mientras Juana sintió que ese día cambiaría su destino. Había trabajado 7 años en una pequeña maquila de costura, cosiendo ropa que ella jamás podría comprar. Su único sustento desde que el marido la abandonó sin dejar explicación ni un papel. 3 niños pequeños dependían de ella para todo: Ana de 8, Lucas de 6 y Miguel de 4. Ella nunca tuvo lujos, pero mantenía su dignidad firme como un ladrillo que nadie quebraba. Y aún con miedo diario, ella siempre creía que un día la vida la voltearía a ver. Aquella mañana el patrón la llamó a la oficina sin mirarla directo a los ojos, como si tuviera vergüenza de su decisión. Le dijo que la empresa recortaba gente y que esperaba que ella entendiera. Juana bajó la mirada. Sintió que el corazón se hacía polvo dentro del pecho. Recibió un sobre con el finiquito, pero el dinero apenas alcanzaba para un mes de renta. Ella regresó a su casa caminando despacio, como si arrastrara el mundo detrás de ella, y cuando llegó, sintió que su fuerza interior empezaba a temblar. Se dejó caer en el piso frío de la cocina, mientras sus hijos jugaban inocentes con tapitas de botella. No quería que ellos notaran el miedo que le hacía arder la garganta. Pero Ana la vio llorando en silencio y preguntó: «Mamá, ¿por qué lloras?». Juana secó sus lágrimas rápido, mintiendo que era puro cansancio. Esa noche no pudo dormir. Contó monedas dentro de la oscuridad y entendió que la vida estaba a punto de ponerla a prueba otra vez. La lluvia suave golpeaba el techo roto mientras ella pensaba cómo estirar cada peso. «Voy a encontrar trabajo, lo que sea», se repetía para no quebrarse. Salió a ofrecer limpieza, venta de pastel, lavandería, lo que cayera. Pero en todos lados le decían lo mismo: «Regresa la próxima semana». Y la semana se transformó en 2, luego en 3, y el dinero se acabó completamente. Entonces sintió en la piel ese miedo que te deja sin aire. El casero llegó furioso, golpeando el portón como si quisiera derribarlo. Le recordó que ya debía 2 meses y que el viernes sería su límite. «Si no paga, tiene que irse», dijo con voz de piedra, sin compasión. Juana intentó explicar, pedir tiempo. Lloró, pero él no cedió ni un poco. El viernes llegó y ella no tenía a dónde correr, ni quien la rescatara. Tuvo que empacar sus cosas en bolsas de plástico, como quien junta sobras. Los niños lloraban sin comprender por qué dejaban su único hogar. Juana respiró profundo y les dijo: «La mamá va a encontrar un lugar mejor». Salieron descalzos sobre el lodo frío, sintiendo la tierra pegada entre los dedos. Mientras caminaban rumbo a la calle principal, Juana apretaba el corazón para no desmoronarse. Y justo cuando parecía que el mundo se apagaba, una mujer que vendía elotes la miró con pena. Y esa mirada sería la chispa que cambiaría toda su historia. Aquella mujer que vendía elotes se llamaba Doña Sida, una señora humilde, pero con un corazón gigante. Ella vio el dolor en los ojos de Juana y entendió sin preguntar nada. «Hijita, allá atrás del baldío hay un cuartito viejo. Nadie vive ahí», le dijo suave. «Es chueco, huele feo, pero al menos no dormirán en la calle». Juana sintió un escalofrío mezclado con alivio y desesperación, porque cuando uno toca fondo, cualquier techo se vuelve milagro. Juana agradeció con los ojos llenos de lágrimas y siguió el camino que la mujer indicó. Las calles eran de tierra, llenas de lodo, con pedazos de basura y botellas tiradas. El viento frío cortaba como cuchillo, pero ella no podía detenerse. Cuando llegaron al terreno baldío, las hierbas altas les daban miedo a los niños. El cuartito estaba torcido, hecho con tablas viejas, techo lleno de agujeros. Pero para Juana, ese lugar tenía la forma exacta de una segunda oportunidad. Entraron despacio, como quien entra a un templo abandonado y sagrado al mismo tiempo. El olor a humedad era fuerte. Parecía que nadie había pisado ahí hace años. Lucas agarró la falda de su mamá con miedo de lo desconocido. Ana observó cada rincón como quien busca un tesoro escondido. Miguel solo preguntaba: «¿Vamos a vivir aquí, mamá?». Y en ese instante Juana comprendió que sus hijos no necesitaban lujo, solo esperanza. Juana tomó una tela vieja que encontró tirada y empezó a sacudir el polvo. Barrer con un palo seco, empujar basura para afuera, abrir ventanas rotas para entrar aire. Cada movimiento
Era una forma de resistir sin gritar. Cada respiración era una oración silenciosa al cielo. Las tablas estaban desgastadas, pero seguían de pie igual que ella, y mientras trabajaba, un nudo de fuerza se formaba dentro de su pecho. Esa noche se acostaron juntos sobre cobijas viejas que ella extendió en el piso. Los grillos afuera cantaban como si supieran que una nueva historia empezaba. Los niños se quedaron dormidos rápido, agotados de tanto caminar. Juana quedó mirando el techo oscuro, con el viento entrando por las rendijas. «Señor, dame fuerza para empezar desde cero», susurró con fe quebrada. Y el silencio respondió como si alguien la hubiera escuchado. A la mañana siguiente, un sonido diferente rompió el silencio del baldío. Un vecino distante golpeaba latas llamando a sus perros a comer. Juana se levantó adolorida, pero más decidida que nunca. Lavó el rostro de sus hijos con agua fría, improvisó un café con azúcar prestado. Sirvió un pedacito de pan para cada uno, aunque su corazón quisiera dar más. Y sin imaginarlo, ese cuartito torcido sería el escenario donde la luz nacería. Al amanecer siguiente, Juana tomó un balde viejo para buscar agua al arroyo detrás del terreno. El pasto húmedo le mojaba los pies mientras avanzaba con cuidado entre las piedras. Cada paso era frío, pero también era una declaración silenciosa de resistencia. Ella sabía que no podía quebrarse porque sus hijos no tenían a nadie más. El aire olía a tierra mojada, como si el cielo hubiera llorado por ellos esa madrugada. Y en su corazón, un pedacito de fe empezaba a renacer despacito. Cuando llegó a la orilla del arroyo, algo llamó su atención entre las piedras. Un saco de plástico flotaba atrapado, casi invisible entre la corriente lenta. Juana se acercó pensando que era basura como cualquier otra, pero se quedó sin aire cuando vio lo que había dentro del bulto misterioso. Había arroz, frijol, un jabón, cosas que ella no podía comprar desde semanas. Se arrodilló temblando, incapaz de creer lo que tenía frente a sus ojos. Metió las manos en el agua helada y jaló el saco con fuerzas, como quien recupera vida. Su corazón latía rápido, como si tuviera miedo de que eso desapareciera. Miró hacia el cielo. Sintió una corriente caliente correr por su espalda. «Gracias, mi Dios. No nos dejaste solos», murmuró con voz quebrada. Por un instante, el silencio se volvió sagrado como dentro de una iglesia. Juana supo que ese cuartito no era abandono, era punto de partida. Corrió de regreso con el saco en brazos y los niños la recibieron curiosos. Ana abrió grande los ojos. Miguel se emocionó sin entender del todo. «Comida, hijos, comida», dijo Juana a punto de llorar otra vez. Vertió arroz crudo en sus manos como si fuera oro puro recién encontrado. Encendió fuego con ramas. Puso el agua a hervir en una lata vieja, y ese aroma llenando el cuartito fue la primera verdadera caricia del destino. Mientras comían, la esperanza se sentó a la mesa sin invitación. Juana veía a sus hijos comer y la garganta se le cerraba de emoción. No sabía de dónde vino ese saco, ni quién lo dejó atrapado así, pero entendió que la vida, a veces, manda milagros disfrazados de accidente. La fe que estaba apagándose regresó como una llama silenciosa y firme, y en su interior, una certeza nueva nació como un susurro suave. Esa noche durmieron con el estómago tibio, algo que no pasaba hacía días. Los niños rieron un poco antes de dormir, como si el miedo hubiera retrocedido. Juana les acarició el cabello y prometió seguir luchando por ellos. Ella no tenía dinero, ni oportunidades, ni casa real, pero tenía determinación. Ese cuartito torcido ya no era ruina, era semilla de vida nueva, y ella aún no imaginaba que el segundo milagro estaba a punto de llegar. A la mañana siguiente, mientras Juana barría la entrada del cuartito, un joven pasó empujando una carretilla. Traía madera rota, pedazos de tela, clavos sueltos y una mochila gastada en la espalda. Se detuvo mirando el esfuerzo de Juana intentando tapar huecos con pura voluntad. Se acercó con respeto, sin invadir, sin mirar con pena, sino con dignidad. «¿Usted es la señora nueva que vive aquí?», preguntó curioso pero amable. Juana asintió con la cabeza, sin imaginar que él sería clave en su historia. Él se presentó como Diego, ayudante de albañil en obras cerca de la zona.
Dijo que pasaba diario por ahí y notó cómo ella había cambiado el cuartito en tan poco tiempo. «Si quiere, yo puedo traer pedazos de tela que sobran de las construcciones», ofreció sincero. Juana dudó un segundo, porque la vida le enseñó a desconfiar de lo fácil, pero había algo en la mirada limpia de Diego que le dio paz, y por primera vez después de días, ella aceptó ayuda sin sentir vergüenza. Esa misma tarde Diego volvió con la carretilla llena de tablas, teljas y hasta un martillo viejo. Los niños corrieron emocionados alrededor de él, como si lo conocieran de antes. Ana le ayudaba a separar madera útil de la que ya no servía. Lucas cargaba los clavos y Miguel sostenía una lata con tornillos oxidados. Había una alegría nueva, ligera, que empezó a llenar el lugar como perfume. Juana sentía que la vida volvía a latir con color distinto. Diego puso manos a la obra sin perder tiempo, clavando telas, reforzando esquinas, cortando tablas. Juana ayudaba como podía, sosteniendo piezas, limpiando, midiendo a ojo. Eran dos desconocidos construyendo una esperanza a golpes de martillo. Los niños los miraban como quien mira magia real nacer frente al rostro, y el cuartito empezó a respirar diferente, como si despertara de un largo sueño. La madera habló, crujió, se enderezó, volvió a tener sentido. Cuando cayó la tarde, ya no se metía tanta luz por los agujeros del techo. Las rendijas frías dejaron de silbar viento como susurros de abandono. Ahora el aire era cálido, respirable, como casa de verdad que empieza a renacer. Diego se secó el sudor y dijo: «Mañana traigo más cosas, si usted me deja». Juana sintió que las palabras se atoraban en la garganta de emoción. «Gracias, mijo. Usted ni imagina lo que está haciendo por nosotros». Esa noche Juana no lloró de miedo. Lloró de alivio sincero y profundo, porque entendió que no todos los milagros vienen del cielo directo. Algunos milagros llegan en forma de gente buena, que aparece sin explicación. El saco del arroyo fue un mensaje, pero Diego era la confirmación de ese mensaje. El cuartito ya no era símbolo de fracaso, era nacimiento de una nueva pelea, y el destino apenas se estaba acomodando para lo que vendría después. Los días siguientes, Juana decidió que aunque vivieran en un cuartito torcido, tendrían rutina y dignidad. Lavó paredes con jabón de ceniza, colgó un trapo viejo como cortina improvisada. El olor de humedad comenzó a ceder poquito a poco, como si el aire cediera también. Ana recogía flores secas y las ponía en latas viejas como si fueran floreros finos. Lucas y Miguel acomodaban hojas para que el piso no se sintiera tan helado. Cada detalle era una puntada pequeña para coser vida nueva sobre ruina antigua. Y entonces, un día tocaron la puerta de madera con timidez. Era una vecina que llevaba una falda vieja que necesitaba ajustarse. «Dijeron que usted sabe coser. ¿Será cierto?», preguntó con la mirada baja. Juana sintió mariposas en el pecho. Llevaba semanas sin tocar una aguja profesionalmente. Acomodó la falda sobre una caja, midió con los dedos, marcó con un pedacito de carbón y volvió a sentir que su talento no estaba muerto, solo dormido. A la mañana siguiente llegó otra mujer con un pantalón descosido. Después, otra con una blusa rota, otra con uniformes viejos de la escuela. La voz comenzó a correr rápido por el barrio como pólvora. La señora del cuartito cose bonito y no juzga a nadie. Las mujeres se sentaban ahí, cosían juntas, desahogaban su dolor diario. Y Juana descubrió que escuchar también era un tipo de milagro. Una confesó entre lágrimas que su esposo la golpeaba cuando tomaba. Otra dijo que su hijo estaba preso y la familia la había rechazado. Otra confesó que se sentía invisible desde hacía años, como sombra sin nombre. Y Juana abrazaba sin miedo, sin mirar estatus, sin preguntar pecado. «Dolor que una siente lo sentimos todas», decía bajito con voz firme. Esa frase se convirtió en promesa que entró directo a sus corazones. Lentamente, el cuartito dejó de ser escondite de miseria y se volvió refugio de mujeres rotas. No era terapia formal, no eran talleres oficiales, era pura humanidad. Diego arreglaba paredes, ellas cosían ropa, los niños jugaban ahí cerca. Todo se mezclaba igual que se mezcla fe con hambre y ganas de vivir. La vida empezó a tener ritmo diferente, más suave, más humano, más respirable, y la calle entera lo empezó a notar,
como si una luz nueva se hubiera encendido, y en ese ambiente de costura, risas tímidas y confesiones doloridas, algo empezó a crecer. Era como si aquellas puntadas invisibles también cosieran almas rotas. Juana sintió que Dios estaba ahí, no en templos gigantes, sino en ese cuartito chueco. Porque el amor verdadero no necesita mármol ni oro, basta voluntad sincera. Las mujeres que llegaban destruidas se iban un poquito más enteras, y ese fue el segundo gran milagro sin que Juana todavía lo entendiera. Una mañana un carro negro se detuvo frente al cuartito, levantando polvo en el baldío. Un hombre trajeado, con carpeta en mano, bajó sin emoción en el rostro. Golpeó la madera de la puerta como si estuviera golpeando sentencia. ¿La señora Juana?, preguntó seco, sin mirar el dolor alrededor. Juana limpió sus manos en el delantal viejo y dijo, «Sí, soy yo». Y ese instante le congeló la sangre antes siquiera de escuchar lo siguiente. «Este terreno es propiedad pública. Usted está ocupando ilegalmente», dijo el funcionario. «Debe desalojar en un máximo de 15 días. No hay excepción posible». Ana apretó la mano de su madre. Lucas bajó la cabeza. Miguel se escondió atrás. Diego llegó corriendo cuando escuchó la voz fuerte del hombre. «Ella no molesta a nadie. Ella solo está ayudando», dijo él indignado. Pero el hombre solo guardó papeles y regresó al auto sin mirar atrás. El motor del carro se alejó dejando humo, polvo y un silencio frío. Juana sintió que las piernas le fallaban igual que le fallan a un peregrino sin agua. 15 días. ¿A dónde voy con mis hijos? ¿Cómo vuelvo a empezar otra vez? Suspiró sin poder sostener el nudo que se le formó en el pecho. Diego le puso una mano en el hombro, firme, como un muro de apoyo. «Nadie te va a sacar de aquí sin pelearnos primero. No estás sola». Esa tarde Juana contó todo al grupo de mujeres que ya la veían como guía. Ellas no dudaron ni un segundo. Si sacan a Juana, nos sacan a todas también. Y eso no sonó como frase bonita. Sonó como pacto real de guerra espiritual. Era barrio pobre, pero aquí no había cobardía ni abandono posible, porque había sido Juana quien primero cargó sus dolores en silencio. Ahora ellas estaban listas para cargarlos de ella también. Esa noche, Juana encendió una vela dentro del cuartito y la dejó en el piso de tierra. La miró arder pequeño, frágil, pero firme, igual que ella había sido siempre. «Señor, yo no tengo abogados, no tengo poder, no tengo nada material, pero tengo fe y esta gente que encontró refugio aquí, no permitas que lo arranquen». El viento movió la llama como si respondiera que la oración había sido oída, y por primera vez no sintió miedo en el silencio, sintió preparación. A partir de ese día, Juana comenzó a vivir contando el tiempo como un reloj invisible, de 15, de 14, de 13. Cada amanecer era una oportunidad más de resistir. Diego comenzó a buscar ayuda legal, las mujeres movilizaron la comunidad, y esa pequeña casa torcida se convirtió poco a poco en símbolo de lucha viva. Parecía que el barrio entero despertaba junto con la fe que ella había sembrado, y el destino estaba preparando fuego más fuerte antes del milagro que vendría. Para intentar levantar los ánimos, Juana propuso hacer un almuerzo comunitario el domingo. Cada quien llevaría lo poquito que pudiera: un puño de arroz, un tomate, un poco de frijol. No era banquete de lujo, era banquete de voluntad, amor y resistencia pura. Y cuando llegó el día, el aroma a comida llenó el aire como anuncio de esperanza. Los niños reían, las mujeres cantaban bajito mientras removían las ollas, y por un rato nadie recordó el reloj del desalojo acercándose. Una periodista local pasaba justo por aquella calle de tierra ignorada. Vio el movimiento, vio la unión, vio la luz saliendo de un cuartito torcido. Se acercó curiosa y comenzó a hacer preguntas a Juana con respeto. Tomó notas, tomó fotos, escuchó historias que nadie quería escuchar. Esa tarde escribió una nota que publicaría al día siguiente en el periódico regional. Taller de costura en cuartito abandonado se vuelve refugio de fe y solidaridad. La nota se compartió más rápido de lo que Juana imaginó posible. Gente de calles más lejanas comenzó a tocar la puerta pidiendo ayuda. No venían buscando fama,
ni caridad pasiva. Venían buscando consuelo humano. Venían por un plato caliente, una palabra que no juzga, un abrazo que sostiene. El cuartito se transformó en punto de encuentro para almas cansadas. Y Juana se dio cuenta que el milagro ahora tenía rostro colectivo. Con la nota también empezaron a llegar donaciones inesperadas. Alguien dejó pan fresco, alguien dejó telas, alguien dejó cuadernos. Una señora anónima dejó incluso una bolsa con medicina para fiebre infantil. Las mujeres empezaron a organizar todo en cajas etiquetadas. Y Diego comenzó a anotar cada donación con lápiz en un cuaderno viejo. Si esto crece, que crezca limpio, decía él con responsabilidad total. Juana, viendo todo aquello, sintió algo difícil de explicar dentro del pecho. No era soberbia, no era orgullo vacío, era sensación de propósito. Ese cuartito que nació como último refugio para no dormir en la calle, ahora se convertía en casa donde otros renacían también junto a ella. El bien no llegó en explosiones, llegó en detalles silenciosos. Y ella entendió que así es como Dios acostumbra trabajar. Pero junto con la nota y la ayuda, también llegó algo más peligroso: el murmullo, el chisme, la duda maliciosa que siempre nace donde hay luz. ¿Y si está ganando algo con esto?, susurraban algunos en esquina de calle. Pero Juana se mantuvo firme, sin responder bajeza con bajeza. Ella sabía que cuando la luz crece, las sombras empiezan a inquietarse. Y ese era apenas el inicio de la resistencia oscura que estaba por levantarse. El cielo empezó a oscurecer de forma rara, demasiado rápida, demasiado intensa. Nubes negras avanzaron como si quisieran cubrir todo el barrio pobre de golpe. El viento comenzó a soplar tan fuerte que las tablas del cuartito crujían como queja viva. Los niños se abrazaron asustados mientras Diego revisaba las paredes con angustia. «Esta lluvia viene brava», dijo él, intentando mantener calma aunque el miedo se notaba. Juana apretó una vela encendida entre las manos como si fuera su propio corazón. Cuando cayó el primer rayo, el estruendo hizo vibrar el suelo entero. La lluvia se desató violenta, sin misericordia, sin ritmo, sin pausa. El agua se metía por rendijas que antes eran pequeñas, pero ahora parecían enormes. Las mujeres intentaban cubrir agujeros con pedazos de tela y bolsas plásticas. Los niños gritaban, el viento arrancaba pedazos, el techo gemía intentando resistir, y Juana no soltó la vela aunque la llama temblara como alma en pena. El viento empezó a levantar láminas, la estructura se movía como barco en tormenta. Un trueno estalló tan cerca que todo quedó blanco por un segundo. Fue entonces que una parte del techo cedió y cayó dentro del cuarto. Diego corrió para sostener tablas que volaban como cuchillas contra el aire. «¡Saquen a los niños!», gritó él, mientras el agua se metía como río furioso. La vela de Juana titiló una última vez, y la llama se apagó. Los gritos se mezclaron con el rugido salvaje de la tormenta. La oscuridad dentro del cuarto se hizo más oscura que nunca antes. Los niños lloraban abrazados mientras Juana los empujaba hacia la salida. Diego intentó sostener una viga para que la gente pudiera evacuar sin herirse. Las mujeres salieron cargando cosas que alcanzaron a rescatar entre gritos. Afuera el piso era lodo puro. El cielo era guerra abierta sobre sus cabezas. Cuando la tormenta finalmente cedió, el cuartito estaba irreconocible por dentro. Pedazos de madera mojada, láminas retorcidas, charcos de agua y lodo por todo el piso. Los aguaceros habían barrido parte de lo que tanto les había costado construir. Juana cayó de rodillas en medio del barro, mojada, exhausta y sin fuerzas. «Señor, ¿por qué justo ahora?», murmuró sin poder levantar la mirada. Y en ese instante sintió dentro del alma un silencio que dolía más que la lluvia. Diego se acercó, respirando pesado, empapado, temblando de frío y cansancio. «La tormenta no vino a destruir, vino a probar qué tan fuerte es tu raíz», dijo él. Pero aunque su voz quiso sonar firme, sus ojos decían cansancio profundo. «Vamos a reconstruir, Juana. Aunque sea desde cenizas, lo vamos a levantar». Y aunque ella quiso creer, sintió miedo por primera vez desde que llegó ahí. Lo que ella no sabía era que ese día no era la peor parte del golpe que venía. Los días pasaron con el cuartito medio destruido,
pero la comunidad juntando fuerzas para repararlo. Diego no apareció al día siguiente como siempre hacía después de cada tormenta. Juana pensó que quizá había tenido que trabajar en alguna obra urgente, pero conforme pasaron las horas, sintió un nudo incómodo que no sabía explicar. El barrio se movía raro, la gente hablaba bajito, algo se escondía en el ambiente, y Juana rezaba en silencio mientras remendaba tablas con manos temblorosas. El tercer día después de la tormenta, un hombre llegó caminando despacio. Tenía los ojos rojos y parecía cargar luto dentro del cuerpo completo. «¿La señora Juana?», preguntó él con voz quebrada, sin levantar la mirada. Juana se acercó sintiendo que su alma se iba apretando como puño cerrado. «Vengo a avisar. Diego tuvo un accidente en la carretera durante esa lluvia, y el mundo se le fue de golpe, como si alguien le arrancara el aire de adentro». El hombre explicó que Diego había parado para auxiliar a un camionero varado. El carro perdió control en la curva mojada y el impacto fue imposible de evitar. «Murió salvando a otro. Murió ayudando, como siempre hacía», dijo el hombre. Juana se llevó las manos al rostro y lloró con dolor que no cabe en palabras. Ana abrazó a su mamá sin entender cómo la bondad podía terminar así. Ese día Juana sintió que el cielo le exigía otra prueba todavía más cruel. Esa noche, Juana salió sola y se sentó frente al cuartito medio roto. Miró hacia el cielo oscuro buscando a Diego entre las estrellas. «Si el amor es verdadero, no se apaga con la muerte, ¿verdad, Señor?». La brisa fría acarició su mejilla como si alguien la tocara con ternura. Y ella decidió que el refugio no sería destruido, no en nombre de él. Diego no sería despedida triste. Diego sería semilla. Al día siguiente la comunidad entera llegó con herramientas, palas y madera. La gente no llegó por lástima, llegó con decisión, con rabia, con fe viva. Cada martillazo sonaba como golpe directo contra el miedo y la injusticia. Cada tabla colocada era promesa de que la historia no terminaría en tragedia. Por Diego, por Juana, por cada alma que había encontrado abrigo ahí dentro. Y en pocos días, el cuartito no solo se levantó más fuerte que antes. En la entrada clavaron una tablita de madera con letras hechas a mano. Por Diego, que creyó en lo imposible. Juana lloró mirándola, pero esta vez no lloró derrotada, lloró agradecida, porque entendió que la muerte no vino a apagar luz, vino a multiplicarla. Y mientras limpiaba el piso, sintió que Diego seguía ahí, guiando desde lo eterno. El barraco dejó de ser refugio pobre, para convertirse en altar de causa viva. La nueva fuerza que tomó el refugio comenzó a llamar atención más grande. Llegaron más donaciones, más voluntarios, más testimonios de gente cambiada. El nombre de Juana empezó a rodar por la ciudad como ejemplo de milagro real. Y cuando la luz brilla demasiado, siempre aparecen ojos interesados. Un asesor del alcalde llegó un día con sonrisa falsa y voz ensayada. «Señora Juana, podríamos convertir esto en proyecto oficial del gobierno». Juana escuchó sin interrumpir, mientras el hombre hablaba de fondos, papeles y convenios. Hablaba de formalidad, de institución, de estructura, de macroexpansión, pero también hablaba de control, de poder, de usar su nombre como bandera política. «Podemos hacer que este refugio crezca a nivel estatal, pero todo pasaría por nosotros». Juana sintió un frío que le recorrió la espalda. Algo no olía limpio ahí. El hombre no quería salvar almas, quería comprar narrativas. Esa misma semana comenzaron rumores sucios a circular por el barrio. Dicen que Juana se está quedando con las donaciones para ella. Dicen que los periódicos le pagaron. Dicen que todo esto es show para sacar ventaja. La envidia se hizo serpiente, viajando de boca en sombra baja. Y esa serpiente quería matarla no con balas, sino con duda. Juana no respondió a ataques, ni se defendió gritando contra nadie. Ella siguió cosiendo, sirviendo, escuchando, consolando, igual que antes. Porque sabía que quien pelea con suciedad termina ensuciado también. «Dios me defiende con hechos, no con gritos», murmuró un día mientras cosía. Diego había dejado ejemplar vivo de humildad, y ella quería honrar ese legado, así que ella continuó sembrando bien, aun cuando la tierra parecía hostil.
Pero el asesor regresó insistente, ahora más agresivo, presionando con documentos. Usted tiene 15 días para aceptar, o perderá todo lo que construyó. Usaba la misma palabra que la vida había usado contra ella tantas veces, perder. Pero Juana ya no era la mujer que temblaba sola. Ahora era raíz profunda. Lo que es para servir nunca será objeto de venta, respondió ella con calma, y esa frase fue la puerta que cerró el camino de la manipulación política. La noticia corrió rápido. Juana había rechazado al poder sin miedo. Eso dividió aún más al barrio, pero también despertó respeto silencioso, porque ellos sabían que muchos, con hambre y oportunidad, habrían cedido. Pero Juana eligió honrar a Diego, honrar la fe, honrar la razón del refugio, y a partir de ese día comenzó a llegar gente de ciudades aún más lejanas. La luz empezó a cruzar fronteras, sin pedir permiso a nadie. Unas semanas después, llegó una mujer elegante en camioneta moderna, con lentes oscuros y perfume caro. Se presentó como representante de una gran fundación filantrópica a nivel nacional. Habló de expansión, habló de franquicias, habló de llevar el refugio de luz a todo México. Juana, podemos registrar su nombre, abrir filiales, usted será directora con sueldo fijo. Sonaba tentador para cualquiera que hubiera pasado hambre como ella la pasó. Pero Juana sintió otra vez esa punzada interior que advertía cuando algo no iba alineado. Esa noche Juana no durmió. Miró el techo y recordó el día que llegó al cuartito. Recordó el llanto de sus hijos aterrados por la calle, el olor de humedad dentro del baldío. Recordó la primera taza de café pobre con azúcar prestada, repartida en 4. Recordó el arroz del arroyo, el saco que parecía milagro, cuando no tenían nada. Ese saco había sido el primer respiro, la primera cuerda que los sacó del abismo. Y ella se preguntó, ¿de dónde llegó realmente ese saco, señor? A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta del refugio muy temprano. Era una mujer joven, sencilla, rostro tierno, ojos humildes y voz suave. Me llamo Lucía, soy trabajadora social, y fui yo quien dejó esa bolsa. Juana sintió que el tiempo se le detuvo, como si el aire hubiera dejado de moverse. Lo hice en silencio porque no quería que pensara que debía agradecerme. Lo hice porque usted tenía mirada de alguien que no se rendiría. Juana se quebró llorando en los brazos de Lucía como no lo hacía desde el primer día, y entendió que Dios utiliza manos humanas para entregar milagros invisibles. La bolsa del arroyo no fue casualidad ni magia, fue amor fiel sin testigos. La fundación llegó a ofertar fama, títulos, estructura, pero la vida llegó antes en silencio. Ese contraste golpeó como martillo en el corazón de Juana. No se trataba de crecer, se trataba de no traicionar el origen. Esa misma tarde Juana tomó su decisión definitiva frente a la fundación. Agradezco, pero el refugio de luz no nace para negocio, nace para servir. La representante elevó cejas, sorprendida por la negativa tan firme. Lo que aquí se construyó no puede volverse propaganda ni moneda política. Juana habló sin gritar, pero cada palabra cayó como sentencia sagrada. La fundación se retiró con elegante silencio, pero sin poder comprar nada. Lucía se quedó como voluntaria fija y apoyo discreto para Juana. El refugio de luz se fortaleció en raíz ética, en verdad, en coherencia pura, y mientras el rumor político se apagaba, la fuerza del ejemplo crecía. Lo que nace del amor honesto no necesita permiso para multiplicarse. Juana había pasado otra prueba que muchos habrían fallado por necesidad, y sin saberlo, ya se preparaba la prueba final, el paso del legado a manos del pueblo. El tiempo pasó, y Juana envejeció sirviendo hasta donde el cuerpo pudo, sin detener la fe. Los jóvenes aprendieron a coser, a escuchar, a acompañar, a sostener heridos del alma. Las mujeres nuevas repetían su frase, dolor de unas lo cargamos todas. Lucía organizaba grupos, niños pintaban carteles, ancianos daban consejos. El refugio de luz dejó de depender de una sola persona para existir. Ahora pertenecía a todos los que alguna vez necesitaron renacer desde nada. Cuando Juana partió una madrugada silenciosa, el barrio entero lloró en las calles. No se lloró muerte, se lloró gratitud.
se lloró misión cumplida. Una fila interminable llevó velas encendidas hasta la entrada del refugio, y en el aire se sintió ese calor suave que solo aparece donde el amor ganó. Alguien escribió en la pared blanca: Juana no murió, se volvió verbo. Y todos asentaron, porque la bondad no desaparece, se multiplica. El refugio creció más allá de su barrio, su ciudad y sus fronteras. En otros pueblos comenzaron a replicarlo sin pedir permiso, sin logos, sin contratos. Porque la luz verdadera no necesita firma para expandirse. Cada persona que llegaba herida encontraba cobija, palabra, abrazo. Cada historia rota se convertía en ejemplo vivo de transformación real. Y el nombre de Juana se convirtió en símbolo de fe cotidiana. Hoy el refugio sigue vivo no solo en paredes, sino en gestos diarios, en cada mano que reparte pan sin preguntar nombre o pasado, en cada costura que junta pedazos rotos como quien junta almas, en cada niño que aprende que la pobreza no define alma, define lucha, en cada lágrima que se limpia con ternura, no con juicio ni burla. Ese es el legado que Juana dejó tatuado en la tierra y en el tiempo, y cada amanecer trae la misma lección que Juana enseñó sin discursos. No importa cuántas veces se apague el sol, la luz vuelve a salir, porque el bien no es ruido, el bien es constancia, el bien no es teatro, el bien es acto, el bien no es orgullo, el bien es entrega, y la fe es la lámpara que nunca permitió que la oscuridad ganara. Así, el refugio de luz sigue siendo lugar donde se aprende la verdad más simple. Lo que se siembra por amor jamás muere, solo toma nueva forma, y cada persona que cruza esa puerta entiende que no viene a recibir, viene a compartir, porque fue eso lo que Juana enseñó con hechos y no con palabras bonitas. El milagro no fue el cuartito, el milagro real fue que la gente volvió a creer, y esa luz seguirá encendida mientras exista alguien dispuesto a no rendirse. Comenta abajo desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esta historia. ¿Tú también has recibido alguna vez un milagro silencioso sin explicación?